y ya para cerrar el curso, avanzar en la última clase, la clase número 6. Vamos a seguir trabajando sobre los métodos. Vamos a tratar de conocer algunas de las herramientas o de las alternativas con las que podemos encontrarnos cuando trabajamos con métodos dentro de Plan Simulation. Vamos a crear una carpeta y la vamos a llamar día 6 y vamos a empezar con las actividades. Como comentario para que este curso cierre de alguna forma, yo me tomé un tiempo no muy largo porque las actividades que fuimos desarrollando estaban bastante completas, hice algunas modificaciones y fui acomodando un poco el modelo para tener un modelo más final, para que ustedes lo puedan ver. Si tenemos tiempo al final de la clase, lo vamos a ver funcionando y vamos a ver algunos detalles, pero para que se queden tranquilos y sepan que no consume mucho tiempo el uso de Plan Simulation como herramienta, no dediqué más de 2 horas a acomodar o afinar un poco este modelo 3D. Con un poco más de tiempo se puede llegar a tener resultados mucho mejores. Para avanzar en la clase de hoy vamos a duplicar el frame zona 4A que fue el que desarrollamos ayer. Lo vamos a renombrar como zona 4B y lo vamos a abrir. Dentro de este frame nosotros habíamos visto cómo utilizar los métodos para relacionarnos con los parámetros de los objetos y vimos cómo podíamos ejecutarlos o dispararlos a cada uno de ellos. Hoy vamos a seguir avanzando un poquito sobre esto y para eso vamos a hacer un par de configuraciones que necesitamos. Vamos a introducir esto, nosotros ya lo vimos. Yo, para simplificar o para ganar tiempo, voy a traer una tabla que tengo configurada en la fábrica, que es la que me está definiendo el mix de producción para toda la fábrica completa. La voy a copiar, control C, y la voy a pegar dentro de mi frame. Cuando la abra voy a ver que esta tabla ya tiene configurados 3 piezas. Esto ustedes saben cómo hacerlo, porque el formato de la tabla lo genera el mismo objeto del source. Cuando nosotros decimos que esa tabla es la que configura el ingreso de piezas, seleccionándola acá en este casillero, podemos definir a esta tabla como la tabla que nos va a configurar el ingreso de piezas, y al introducirla en esta casilla, Plan Simulation configura el formato de la tabla. Esta ya está completa, tiene la cantidad de piezas por cada tipo, tiene los nombres y generé atributos para cada uno de ellos. Acá en esta columna, cuando el formato de la columna es de tabla, nosotros con introducir cualquier carácter en ella activamos esa tabla y hacemos que se genere una tabla donde tenemos dentro de las columnas todos los tipos de variable o de atributo que podemos utilizar, y dentro de las filas nosotros podemos darle un nombre y podemos completarlo con un valor. Yo acá generé atributos para las partes que se van a crear, generé el atributo volumen y el atributo color y cambié algunos de ellos que ya están definidos utilizando el nombre, como habíamos visto la clase pasada, para poder calcular el volumen de las piezas. Si ustedes se fijan, cada una de las partes que se van a crear tienen atributos diferentes. Esto nos va para seguir avanzando con nuestro modelo. Una vez que tenemos configurado nuestro ingreso de piezas, vamos a analizar el modelo. Acá debería dar un error. Perfecto. Acá tenemos un error y es porque, si ustedes recuerdan, en la clase anterior nosotros definimos en el método inicio cuál es la pieza que va a entrar en nuestro source. Vamos a comentar esta línea. Vamos a volver a configurar la estación de entrada porque el método hizo una modificación y tenemos acá un objeto incorrecto ingresado como dato. Configuramos la tabla y ahora sí vamos a probar nuestra simulación para ver
que es válida nuestra configuración. Bien, acá tenemos las piezas ingresando, los tiempos de proceso cambiando, todo tal cual había quedado configurado en la clase anterior. Vamos a avanzar un poquito más en nuestro modelo y suponiendo que estamos trabajando, por ejemplo, en una estación o en la zona de pintura de nuestra planta, vamos a definir los colores de las piezas de acuerdo a el atributo que nosotros estamos utilizando para la simulación de referencia, que es el volumen. Dentro de la pestaña Information Flow vamos a introducir un objeto que ya veníamos usando, la Data Table. Vamos a introducir la tabla dentro del frame y la vamos a nombrar colores. De esta forma nosotros con una tabla que tenemos definida vamos a poder generar criterios para seleccionar el color de la pieza de acuerdo a, por ejemplo, el volumen. Cuando nosotros trabajamos con una tabla que no está relacionada o no está trabajando con un objeto de Plant Simulation como la tabla que tenemos generada para la distribución de las piezas dentro de nuestro modelo, las tablas tienen un formato genérico. Ese formato genérico se puede modificar de acuerdo a las necesidades de cada uno y, como habíamos visto con los métodos o con la ventana 3D, cada vez que nosotros estamos trabajando dentro de una tabla, se nos activa la pestaña de List, donde podemos trabajar con todos los atributos de esa tabla. Podemos importar objetos. Cuando importamos objetos, si vemos los tipos de objetos que podemos importar, vamos a poder trabajar con datos externos o podemos a esta misma tabla que nosotros configuremos exportarla en alguno de estos formatos. Después tenemos opciones de trabajo dentro de la celda. Esto es similar o se asemeja a una planilla de cálculo y tenemos opciones de formato donde podemos visualizar el índice de las columnas, el índice de las filas y podemos trabajar sobre la edición del formato de la tabla. Este panel o cartel de edición de formato es dinámico. Si ustedes se fijan, yo acá seleccioné todas las celdas de la tabla y voy a seleccionar, por ejemplo, una columna y al modificar dentro de la columna los atributos, estoy mostrando que este cuadro es dinámico. Si yo hago esta selección, las configuraciones del cuadro son las de toda la hoja. Al seleccionar la columna, el cuadro me está mostrando solo las configuraciones de esa columna. Nosotros, para nuestro modelo, vamos a definir que estas tres columnas son de tipo de valor real y vamos a empezar a trabajar sobre la definición de los colores que vamos a dentro de nuestras piezas. Por ejemplo, yo voy a definir como la primera columna el nombre del color. Voy a decir que la primera columna va a tener datos de cómo se llama el color y voy a utilizar el método de definición de colores RGB. Entonces voy a tener que definir tres valores para poder definir el color. Los valores son red, green y blue. Entonces así vamos configurando la tabla para poder ir marcando o definiendo nuestros colores. Para nuestro ejemplo vamos a usar tres colores, por ejemplo el azul, el código de colores de azul, perdón. Acá cuando configuré estos valores, es importante tener en cuenta que el formato que nosotros demos a esas columnas va a ser el formato de datos que vamos a utilizar a lo largo de todo el diseño de nuestro modelo. Si yo estoy utilizando, por ejemplo, un formato de columna número entero y el resultado o el valor que yo le pido a Plant Simulation que me entregue en esta tabla, desde esta tabla, es un valor, por ejemplo, de texto, vamos a tener un error dentro de nuestra programación. Vamos a definir los colores, rápidamente vamos a usar azul, vamos para ir diferenciando.
y vamos a usar blanco como color. Y después podemos, dentro de las opciones de formato, ir acomodando la tabla de acuerdo a nuestras preferencias. Podemos centrar los textos, podemos cambiarlos de tamaño, podemos cambiar colores de fuente, cambiar colores de fondo, podemos algunas celdas y podemos definir el tamaño de nuestra tabla, limitarlo para que no se puedan escribir más datos de lo que nosotros estamos limitando. Por ejemplo, nosotros acá podemos decir que el número de columnas de fila sea 3 y el número de columnas sea 4. Entonces nuestra tabla queda limitada al formato y no se van a poder ingresar de ninguna otra forma ningún otro tipo de datos. Vamos a dejar liberado este valor. Si nosotros no agregamos ningún valor, la tabla se torna infinita. Bien, entonces nosotros de esta forma acabamos de definir un listado de colores. Esto se puede aplicar en cualquier, o puede resolver cualquier necesidad. Puedo generar una tabla con un listado de piezas, con un listado de atributos, de materiales. Yo acá puedo listar materiales y agregarle propiedades. Es infinito el uso de las tablas y resuelve muchas situaciones particulares de cada diseño de proceso. Vamos a insertar un método. A este método lo vamos a llamar color porque es lo que nosotros queremos definir. Y vamos a empezar a trabajar un poquito en cómo podemos darle la orden a Plan Simulation de que realice el cambio de color o pinte nuestras piezas de acuerdo a algún tipo de atributo. Vamos a empezar definiendo dos variables. Vamos a definir la variable num como real y vamos a definir la variable index como entera. Esto nos va a servir más adelante para tomar la decisión. Ahora nosotros habíamos configurado o configuramos en nuestra tabla de entrada un atributo para las piezas que se llama volumen y que está definido por un que nosotros generamos ayer, que es el exit control, y que toma los atributos de la pieza de alto, largo y espesor para calcularlo. Vamos a hacer una pequeña modificación en el modelo que teníamos ayer para poder avanzar, pero antes vamos a seguir avanzando con nuestro código para que no nos confundamos. Entonces, sabemos que las partes que ingresan tienen un atributo de volumen. Ese atributo está calculado de acuerdo a las dimensiones de la pieza y sabemos que depende, el color que va a tomar la pieza depende del valor de ese atributo. Entonces vamos a decir que nuestra variable que acabamos de definir, num, tome como valor el valor que trae el atributo de volumen de la parte que está ingresando. Si ustedes recuerdan los identificadores anónimos, tenemos el arroba que hace referencia a el objeto móvil que está ingresando o que está activando este método. Y ahora vamos a empezar a generar las condiciones para la toma de decisión. Vamos a decir que aquí y acá Plan Simulation con la opción de presionar la tecla control de la barra espaciadora nos completa la estructura para que nosotros podamos avanzar en nuestro método y vamos a decir que sí. Nuestra variable num, que nosotros la generamos para simplificar nuestro método, porque si no, en cada instancia nosotros hagamos referencia al volumen, tendríamos que escribir @.volumen. Con esto simplificamos nuestro código. La variable num, si la variable num toma valores menores o iguales a 25, vamos a decir que el valor de la variable index sea 1.
pero el valor de nuestra variable num es a 0,25 y es menor o igual a 0,65, le vamos a decir a Plan Simulation que asigne a la variable index un valor de 2. Ahora, si no pasa ninguno de los otros dos casos, vamos a decirle a Plan Simulation que a la variable index le asigne un valor de 3. Ahora vamos a entender por qué esto. Si ustedes recuerdan, nosotros cuando definimos el control de tiempo de proceso en la clase anterior, usamos los mismos rangos para definir un cambio en el tiempo de proceso de la estación que podría ser, por ejemplo, de secado. Bien, una vez que nosotros definimos esto, tenemos que empezar a trabajar con la tabla de colores para que podamos hacer una relación entre el volumen y el color que va a tomar la pieza. Para eso vamos a definir tres variables más que necesitamos. Vamos a definir a R, a G y a B como variables y le vamos a dar de tipo entero. Acá es la importancia de la que yo les comentaba en la tabla, de definir correctamente los tipos de valores que vamos a cargar en la tabla. Acá tiene que haber una relación directa entre este tipo de valor y el formato que nosotros estamos dando a la columna de la tabla. Cuando nos estas variables, vamos a hacer que tomen valores. Y para que tomen valores, vamos a hacer que lean nuestra tabla, haciendo referencia a la misma. Vamos a decir que el valor de la variable R tiene que ser igual a, y hacemos referencia a la tabla, colores, y vamos a decir que tome, vamos a abrir la tabla para ir viendo cuál es la referencia. De la columna que en el índice de columna tiene como texto red, y de la fila que corresponda al valor de la variable index que nosotros definimos y que va a ser definida por el volumen. Entonces, si el volumen de nuestra pieza es menor a 0,25, el index va a ser 1 y va a tomar el color azul, porque va a tomar la primera fila de nuestra tabla. Lo mismo vamos a hacer para los valores de G. Acá podemos copiar esta línea, pegarla y solamente modificar la columna a la que hacemos referencia. Lo mismo vamos a hacer para B. Y vamos acá. Guardamos nuestro código con F7 o aplicando los cambios desde la columna de edit. Y vamos a definir ahora cuál es el atributo de nuestra pieza que nosotros queremos que tome esos valores. Hasta acá, este método lo que nos está diciendo es que el volumen define qué tipo de color seleccionamos de una tabla. Vamos a hacer una prueba rápida. Yo voy a cambiar acá este valor que tendría que tomar de la pieza, porque no estoy simulando ninguna pieza. Le voy a dar como valor 0,3. Voy a poner acá un breakpoint y vamos a analizar este método rápidamente con el depurador. Ejecutamos el método y cuando ejecutamos el método, Plan Simulation se detiene donde le marcamos y vamos a ver que ya tenemos los valores de la variable. Para un número de 0,3, el valor del index corresponde a 2, porque está dentro de este rango, y el valor de R toma un valor de 128, el valor de G toma de 74 y el valor de B toma de 0, entonces acabamos de extraer los valores de la tabla. Dentro de nuestra tabla piezas, nosotros estamos utilizando el objeto pieza. Vamos a verlo dentro de mis objetos. Tenemos este objeto pieza y vamos a ver cuál es el atributo que nosotros queremos modificar para poder hacer referencia en nuestro código. Estamos hablando de que queremos modificar el color. El color lo tenemos definido dentro de las opciones 3D de la pieza y en apariencia, y vamos a ver cuál es el tipo de atributo que nos define el color.
Este es el valor que tenemos que tomar para definir nuestro color. Entonces vamos a decirle a Plant Simulation que hacemos referencia al método y vamos a decir que estamos trabajando con una opción o vamos a modificar un atributo de la visualización 3D. Por eso tenemos que aclarar que estamos trabajando con un atributo o una visualización de las opciones 3D. Y vamos a escribir el atributo que vamos a modificar. Y vamos a hacer que tome valores. ¿Qué valores? Nosotros le damos valores del código RGB. Y vamos a hacer entonces que sea make RGB value. Y acá vamos a definir valores R, G y B, que son los valores que habíamos definido. Vamos a volver acá a indicarle a Plant Simulation que tome el atributo de volumen para hacer los cálculos y vamos a darle otro atributo importante, vamos a escribir una línea que es importante en Plant y creo que lo vimos ayer, pero por la duda lo repetimos. Cuando nosotros definimos que un método lo vamos a utilizar a la salida de un objeto, tenemos que darle la orden, y ayer comentábamos que la estrategia de salida se reemplaza por el método que se encuentra en el control de salida. Tenemos que darle la orden a la pieza de que se mueva a la siguiente estación. Definido esto, vamos a hacer las modificaciones que les decía hace un rato antes de empezar a desarrollar nuestro código, y vamos a agregar como control a la salida de esta estación el método que acabamos de definir. Si ustedes se fijan, nosotros acá ya tenemos un método definido que es este método de exit control. Vamos a ver qué es lo que está haciendo para saber qué tenemos que hacer. Entonces este método está cargando el dato o el parámetro, definiendo el parámetro de volumen que nosotros necesitamos para calcular cuál es el color que va a tomar la pieza. Entonces, para solucionar esto, y no podemos prescindir de este método, vamos a eliminar, vamos a asignarle el método que acabamos de desarrollar de cambio de color, arrastrándolo sobre la ventana y en el casillero correspondiente. Aplicamos los cambios y vamos a cambiar el lugar donde se va a definir o se va a cargar el volumen de la pieza. Lo vamos a llevar a la salida de este objeto. Entonces, acá entramos y vamos a agregarle dentro de la pestaña control a la salida el control que nosotros habíamos definido para cargar los datos de volumen de nuestras piezas. Hasta acá deberíamos tener ingresos 3 piezas de 3 tamaños diferentes y saliendo con 3 colores diferentes, que son los colores que acabamos de definir. Vamos a ver que esto ocurre sin ningún error. El primer error, que es de escritura, el código nos va avisando que tenemos problemas. Podemos continuar con la simulación y van a ir viendo que las piezas a la salida salen pintadas. Vamos a hacer un poco más lenta la simulación. Salen pintadas de los colores que nosotros habíamos definido, y acá el tiempo varía de acuerdo al volumen de la pieza. ¿Sí? Este control puede ser definido a la salida o a la entrada de esta estación. A nosotros en este caso no nos interesa que la pieza pase pintada, sino que cuando salga obtengamos un resultado, y con esto, por ejemplo, podemos identificar qué volumen tiene la pieza, porque lo podemos hacer sencillamente a través del color que le acabamos de asignar. Entonces, lo que nosotros acabamos de hacer es tomar de una tabla que nosotros definimos los valores, haciendo referencia a las columnas, a las filas
llamando el objeto tabla, leyendo esos valores para poder cambiar o asignar un valor diferente a un atributo de una pieza que está transitando nuestro modelo de simulación. Vamos a ver de qué otra forma podemos leer los atributos de nuestras piezas y tomar decisiones. Voy a acomodar un poquito la ventana. Esto, o empiecen a utilizar más el software, van a ir definiendo o encontrando su forma de distribuir los objetos de decisión o de visualización. Creo que no los comenté, pero estos iconos se pueden manipular, se pueden cambiar de tamaño cuando estamos trabajando en la ventana de 2D. En el caso del 3D, podemos editarlo cambiando su imagen o su formato. Bien. Para seguir viendo cómo podemos tomar decisiones, vamos a agregar dentro de el atributo, dentro del método que acabamos de desarrollar, y vamos a hacer que este método escriba un valor de otro parámetro que nosotros tenemos definido en nuestra tabla de ingreso de piezas, que es el color. Vamos a hacer también que Plan Simulation tome de la tabla de colores, después de haber asignado el color a la pieza, el nombre de ese color y lo cargue dentro del atributo de la pieza que está circulando sobre nuestro modelo. Para eso hacemos referencia a la pieza que dispara el atributo, punto, y vamos a definir que el atributo color que nosotros definimos tome un valor de la tabla colores. Vamos a hacer referencia. Si ustedes se fijan, ahí Plan Simulation me da la posibilidad de autocompletar colores y me dice que es un tipo, es un objeto. Vamos a apretar control y la barra espaciadora y vamos a decir que tome de la columna 1 y que tome como valor el de la fila definida por nuestro index. Cerramos el corchete definiendo que estos son los valores de la tabla, guardamos y vamos a ejecutar la simulación para ver que ese atributo, aparte de estar modificado en el modelo 3D, está cargado dentro de los atributos de nuestra parte. Detenemos la simulación, seleccionamos la parte que está y vamos a seleccionar que nos muestre los atributos y los métodos, y vamos a ver que dentro del atributo color ya está definido el nombre azul que nosotros tenemos en nuestra tabla. Ahora sí, hecho esto, vamos a ingresar dentro de nuestro modelo tres buffers para poder mostrar otra forma de decisión a través del uso de los métodos. A este buffer lo vamos a llamar a este buffer lo vamos a llamar B, y a este lo vamos a llamar C. Lo que nosotros queremos ahora, o vamos a intentar hacer, mientras voy agregando los drain, le voy comentando, eligiendo el color, o a través del color de cada pieza, que se clasifiquen en cada uno de estos buffers. Entonces vamos a tratar de que las piezas azules vayan a parar al buffer A, que las piezas marrones vayan a parar al buffer B y que las piezas blancas vayan a parar al buffer C. Y vamos a agregar una condición más. Vamos a decir que nosotros queremos que este buffer recién entregue las piezas cuando haya juntado 5. Porque, por ejemplo, puede ser nuestra zona de empaquetado y nosotros definimos que nuestra unidad de entrega tiene 5 piezas azules, 5 piezas marrones y 5 piezas blancas. Entonces vamos a definir todo a través de nuestros métodos. Vamos a expresar dentro del frame un objeto método y lo vamos a llamar separador. Vamos a empezar a definir las variables y a
dar instrucciones sobre qué es lo que queremos que suceda. Vamos a definir una variable y la vamos a llamar nombre color y vamos a decir que es de tipo texto. Esta variable es a la que nosotros le vamos a asignar el nombre del color que traiga la pieza que está transitando por nuestro modelo. Entonces vamos a decir que nombre color tiene que tomar el valor del atributo de la pieza que está ingresando, que se llama color. Y ahora vamos a utilizar una de las estructuras de programación que tenemos dentro de Plant Simulation, una estructura de control, que es el switch case. Para este caso, nosotros podemos seleccionarla desde estructuras predefinidas o simplemente escribiendo switch, apretando control y la barra espaciadora, nos va a dar las opciones que nosotros queremos configurar. En este caso me genera en la estructura con el else. Nosotros no lo vamos a utilizar por ahora, pero lo vamos a modificar en unos instantes. Y ahora vamos a definir qué es lo que nosotros pretendemos que suceda. Si nosotros vamos a utilizar como decisión la variable que acabamos de definir, tenemos que decir si esa variable toma el valor, por ejemplo, azul. Nosotros queremos que nuestra pieza se mueva hacia el buffer A. Me voy a detener un segundo acá y les voy a mostrar cómo llegamos a esta decisión, y tiene que ver con la misma instrucción que nosotros dábamos en el método de salida de esta estación, por ejemplo, cuando nosotros decíamos que la pieza se tiene que mover y solamente colocábamos esta línea. Nosotros podemos colocar esa línea o podemos definir cuál es el destino de la pieza, colocando entre paréntesis el objeto que hacemos referencia. Yo acá puse A porque nuestro buffer se llama A, pero yo acá podría haber puesto drain, por ejemplo, el objeto drain, y la pieza, cuando esto suceda, se va a mover hacia el drain. Esto es importante conocerlo porque nosotros hasta hoy solamente pudimos trazar el recorrido de nuestros objetos a través de los conectores que forman parte de la librería estándar de Plant Simulation. Ahora nosotros podemos mover piezas sin utilizar conectores a través de este tipo de decisiones. Es importante saber también que en el caso de que el tiempo de traslado entre una estación y la otra sea influyente dentro del proceso, lo tenemos que representar. Si yo acá estoy indicando que la pieza se mueva desde este conveyor hasta el buffer, no estoy teniendo en cuenta el tiempo que transcurre de la salida hacia el buffer, sino que el traslado es directo. Vamos a decirle a Plant Simulation que si el atributo nombre color, en realidad el atributo color que define la variable nombre color, tiene como valor marrón, la pieza se mueva hacia nuestro objeto B, que es nuestro buffer. Y si no sucede ninguna de las dos, podemos decir que se mueva hacia el buffer C, pero también nosotros, como conocemos el atributo y estamos controlando todos los posibles resultados, vamos a definir otro case y diciendo que si la pieza tiene como color, como atributo color, el valor de blanco, se mueva hacia el buffer C. Bien. Ahora vamos a probar esto rápidamente para ver qué está sucediendo y luego vamos a agregar la condición de retención de piezas que le comentaba. En este caso, y acá me anticipo al error, no va a suceder nada porque este método no está asignado a ningún disparador. Para eso, dentro del conveyor, voy a ir a la pestaña controles y voy a seleccionar el control al que yo
o la situación que yo quiero que dispare este método. Ese control lo vamos a asignar a la salida de nuestro conveyor. Y ahora sí, ya tenemos un disparador para nuestro método de distribución de... Vamos a acelerar un poquito la simulación y vamos a ver que cuando las piezas llegan, ahora sí vamos a detener para que se vea, o vamos a borrar estos conectores, mejor así no tenemos salida de piezas. Vamos a ver que las piezas se trasladan desde nuestro conveyor a los buffers que nosotros definimos de acuerdo al color o al atributo color que tienen nuestras piezas. Bien, ahora sí, vamos a conectar nuevamente los buffers a los drain para poder generar nuestra orden de retención de piezas. Dentro del mismo código y a la salida del conveyor, esto se puede hacer de diferentes formas. Nosotros lo vamos a hacer rápidamente para mostrar esta alternativa y poder seguir avanzando con el resto de la clase. Voy a dar una condición simple y voy a decir que si la cantidad de piezas que hay en el buffer A es igual a 1, perdón, y vamos a buscar cuál es el atributo que nosotros queremos bloquear o detener. Y acá nosotros tenemos un atributo que nos dice cuál es la condición de salida de este buffer, que es el exit locked. Entonces le vamos a decir que si la cantidad de piezas es menor o igual a 1, ese buffer, del buffer A, la salida esté bloqueada, o sea que tome un valor de true. Inicialmente, si ustedes se fijan, el valor es de false. Y vamos a hacer lo mismo para los otros 3 buffers. Les decía, esto se puede hacer de muchas formas. Para mí es mucho más simple ahora hacerlo así, porque solamente copiando y pegando los nombres de los buffers, obtengo el resultado deseado. Bien, ahora, si yo ejecuto la simulación, vamos a ver que la condición, antes guardé, perdón, es una costumbre cada vez que uno termina algo en el código, presionar la tecla F7. Vamos a ver que lo que sucedía antes, pasaban directamente a los drain y nosotros no veíamos qué pasaba. Ahora las piezas están detenidas porque si ustedes se fijan, y vamos a ver el atributo que veíamos recién de este buffer, la salida, el atributo exit locked, está bloqueado, ¿sí? O sea, la salida está bloqueada porque este valor es true. Lo que va a pasar, si yo acelero la simulación, es cuando los buffers lleguen a su capacidad máxima, la línea se va a bloquear. Con la línea bloqueada, nosotros no podemos avanzar, necesitamos definir, como habíamos dicho, que la cantidad de piezas de la unidad de entrega para nosotros es de 5, necesitamos definir que esa salida se abra cuando se hayan juntado 5 piezas. Entonces ahora vamos a generar un control o un método dentro de la entrada de los buffers para permitir esa situación de conteo de piezas. Y vamos a utilizar una forma que no habíamos visto de generar métodos. Dentro de las propiedades del objeto, yo puedo crear un control, y van a ver un poquito más adelante, siempre va a tomar el formato necesario de la instancia donde yo estoy tratando de dispararlo. Digamos. En este caso no hay necesidad de generar ningún formato establecido, entonces el control se genera en blanco. Y lo que vamos a decirle acá es que controle que sí, por ejemplo, que dentro del buffer A es igual a 5, vamos a decirle que se desbloquee la salida del mismo. ¿Sí? Esto mismo
copio, guardo el método con la tecla F7 o aplicando los cambios y lo cierro. Y acá hay algo importante. Yo para esta estación B voy a hacer lo siguiente. Voy a generar un método en el frame que lo voy a llamar salida, perdón, lo voy a llamar on y lo voy a utilizar para el buffer C. Si ustedes se fijan, el método que se genera acá dentro del buffer A tiene el mismo nombre, pero con el identificador oculto de self. Eso quiere decir que este método yo lo estoy utilizando en el frame y trabajaría como las variables globales que habíamos explicado, y este método es particular y solo está generado dentro de este objeto, dentro del buffer A. Si yo a este método, cuando apliqué los cambios y cierro, lo quiero encontrar, no lo voy a encontrar dentro del frame, voy a encontrar dentro del class library, solo lo encuentro dentro de este objeto. Y eso está definido por este prefijo de self. Si yo, por ejemplo, a este método, por error, lo borro de la pestaña donde lo estoy llamando, aplico los cambios, guardo, salgo y quiero volver a entrar al método y volver a utilizar, puedo escribir el nombre si lo recuerdo, o puedo identificarlo dentro de la pestaña User Definer, donde se guardó el método y está disponible para volver a utilizarlo. Ahora, ¿qué sucede? Voy a completar rápidamente el método y voy a hacer que en vez de desbloquear la salida del buffer A, desbloquee la salida del buffer B. ¿Sí? Y acá voy a volver a utilizar el método que yo tenía, que se llamaba onEntrance. Voy a aplicar los cambios, voy a dar OK y voy a ir al buffer B y le voy a decir que utilice como método de control en la entrada el método que yo generé dentro del frame. ¿Sí? Le doy OK y ahora vamos a ver qué pasa con la simulación. Lo que debería suceder es que el buffer A, cuando llegue a 5 piezas, se desbloquee y el buffer B, y al buffer B le suceda lo mismo. Está saliendo un mensaje de error y no lo encuentro. Un segundo. Ahí inició la simulación. Si ustedes se fijan, el buffer A completó la cantidad de piezas y el buffer B tiene 3 porque se fue liberando. Lo que sucedió acá fue que este buffer está haciendo referencia al método que tenemos en el frame, porque yo cuando volví a querer utilizar el método que yo había generado al principio, utilicé bien el nombre porque este método se llama onEntrance, pero no utilicé bien la ruta o la referencia. Yo acá necesito aclarar que ese método es el propio y no es el que está en el frame. Si yo, por ejemplo, abro este objeto, voy a ver que tengo definida la pieza B porque estoy haciendo referencia a este objeto. ¿Sí? Ahora, si yo modifico esto y acá ingreso la ruta correcta a este objeto, voy a ver que estoy haciendo referencia al buffer A como había configurado en un principio. Bien, entonces es importante a qué objeto estamos haciendo referencia utilizando todas las opciones que tienen. Vamos a generar rápidamente un control en la entrada buffer C y vamos a decir que en vez de modificar el valor de A, modifique el valor de C. Si ustedes se fijan, tenemos herramientas que creo que la habíamos visto en la clase pasada para editar rápidamente los códigos. Vamos a buscar los valores de A, lo vamos a hacer que se llamen C
Y acá se fijan que hay que tener cuidado en el uso de los términos porque la letra A me la cambió también. Vamos a guardar el código y ahora lo que tendría que pasar con la simulación es que siempre los buffers tengan 5 piezas o menos. Para completar el volumen total, y al llegar a 5 se va a liberar su salida y las piezas van a ser entregadas al drain. ¿Sí? En este caso es importante tener en cuenta el método que nosotros definimos en la clase pasada de reset para que en el caso de que nosotros no tengamos seguridad de que al finalizar la simulación los atributos que nosotros bloqueamos, como por ejemplo la salida de este buffer, estén en el estado que nosotros necesitamos al inicio de la simulación y configurar acá cómo queremos que se encuentren esos objetos al iniciar la simulación o una vez que se resetea nuestro modelo. Entonces acá tenemos que definir que siempre que reiniciemos nuestro modelo, la salida de ese buffer tiene que estar bien. Lo mismo para los otros tres. Esto es para evitar que nosotros reiniciemos nuestra simulación que estaba en un estado en el, de configuración diferente al que nosotros necesitamos al inicio. Cuando iniciemos la simulación estemos trabajando con un modelo que no responde a lo que nosotros necesitamos realmente. De esta forma, con este criterio que acabamos de ver como ejemplo, ustedes van a ir viendo a medida que vayan utilizando el software que tienen infinitas alternativas o infinitas posibilidades de toma de decisiones o de movimiento de piezas o de configuraciones de los objetos y de manipulación de los atributos y de los parámetros de los diferentes objetos a través de los métodos, siempre y cuando tengan la capacidad y el tiempo de poder probar diferentes tipos de opciones. ¿Sí? Esto vamos a trabajar un poquito más sobre otro tipo de objetos que también disparan métodos y que son importantes de conocer. Para eso vamos a volver a un modelo anterior que habíamos estado usando. Lo vamos a buscar. Vamos a usar este frame, el de zona 3B, lo vamos a duplicar para no modificar el original. Seleccionándolo y arrastrándolo con la tecla Shift, lo vamos a llevar a la carpeta del día de hoy y vamos a cerrar todas las ventanas para asegurarnos que estamos trabajando en el modelo correcto. Vamos a cambiar el nombre, lo vamos a llamar zona 3C y vamos a empezar a trabajar un poco sobre este modelo. Dentro de este modelo vamos a suponer que nosotros necesitamos extraer una parte. Vamos a correr un poquito la simulación para que recuerden cómo estaba configurado este modelo. Lo que hace nuestro modelo es ensamblar 3 piezas que ingresan sobre un pallet que generamos y en esta estación agregamos una pieza más. Entonces nosotros tenemos un objeto que está transitando por nuestras cintas, que es un contenedor con 4 piezas diferentes en su interior. Vamos a ver cómo podemos, en el caso de que necesitemos descargar una de las piezas en algún punto en el que nosotros definamos de esta cinta transportadora. Para eso vamos a ingresar un conveyor, lo vamos a posicionar en la zona donde nosotros necesitaríamos extraer la pieza y un drain para la salida. Vamos a conectar el drain conveyor. Vamos a agregar un objeto dentro de los objetos de tipo conveyor o de tipo track, objetos donde circulan piezas. Vamos a definir
posicionándonos en la zona donde queremos que se realice la extracción de la pieza, seleccionamos el conveyor y haciendo clic derecho tenemos la opción de crear un sensor en el conveyor. Estos sensores nosotros ya lo habíamos visto que se habían generado automáticamente cuando utilizamos los pick and place para cargar y descargar objetos de los conveyor, y tienen ciertas características. Podemos definir en esta ventana que están viendo cuál es la posición, que puede ser en distancia, puede ser relativa desde el final o una distancia del final. Acá siempre está tomando la distancia el primer punto de generación de nuestro conveyor. Vamos a definir que está a 7 metros para llevarle un valor real. Acá vamos a definir cuál es el sentido de activación, o cuál es la primera interacción que va a activar el sensor, si es cuando la pieza ingresa o cuando ya lo pasó al sensor. Podemos hacerlo trabajar como una barrera de seguridad y podemos definir cuándo va a ese sensor. Por ejemplo, yo puedo decir que solamente trabaje cuando la pieza tenga cierto destino particular, en el caso de que sea una trayectoria más compleja o diferente a la que nosotros estamos utilizando. Vamos a introducir dentro de nuestro frame un método, lo vamos a llamar salida de piezas, y lo vamos a arrastrar. Si ustedes se fijan, yo acá generé un método que está vacío, ¿sí? Lo vamos a arrastrar y lo vamos a llevar a donde nosotros queremos que trabaje, que es en el control del sensor. Al darle a aplicar, abrimos el método y vemos que Plant Simulation directamente configuró cuáles son los parámetros que nosotros, por el tipo de objeto que estamos trabajando, necesitamos definir para poder hacer uso de este control en nuestro sensor. Vamos a definir criterios. Por ejemplo, vamos a definir una variable para mantener la lógica de trabajo, para simplificar nuestro método. Vamos a definir la variable contenedor. Esa variable contenedor vamos a decir que represente el objeto que está circulando en el frame, ¿sí? Y vamos a agregar dos órdenes simples. Vamos a decir que ese objeto contenedor se detenga en nuestro frame una vez que llegue a la posición del sensor. Una vez que ese objeto, que nosotros definimos que ese objeto se detenga, si yo por ejemplo aplico los cambios y ejecuto la simulación, ustedes van a ver que cuando un objeto llegue a la posición del sensor, ¿sí? Entonces ahí acabamos de agregar una instrucción básica para lo que está sucediendo con el objeto que se está moviendo sobre la pieza. Para nosotros poder identificar a qué objeto estamos haciendo referencia, podemos ejecutar la simulación e, ingresando a los atributos del conveyor, ver cuál es el contenido del mismo, que es el objeto arroba, ¿sí? Acá nosotros vamos a ver que el contenido que está circulando sobre nuestro conveyor es el container. No es ninguna de las piezas que están dentro del container, sino que el Plant Simulation está considerando al mismo container como el objeto que se transporta o se traslada sobre nuestra cinta. Cuando nosotros ingresamos esta orden, inmediatamente tenemos que, para no olvidarnos de volver a activar la circulación del contenedor, agregar la orden contraria para que el contenedor, al llegar al sensor, se detenga y luego continúe su recorrido, ¿sí? Acá debería ser poco perceptible, pero está sucediendo lo que veíamos. El contenedor se detiene y luego continúa su recorrido. Ahora vamos a definir otra variable
que se va a llamar t-contenido, y le vamos a decir a Plan Simulation que esa variable sea de tipo tabla. Lo que estamos haciendo acá es creando una tabla desde un método. Entonces vamos justamente a crear esa tabla, seleccionamos la variable que habíamos definido como tipo tabla y vamos a dar la orden de que se cree. ¿Sí? En este caso, nosotros ya estamos creando una tabla. Ahora, nosotros necesitamos que esa tabla tome como valores os complete con los objetos o los elementos que están cargados dentro de nuestro contenedor. El contenedor en sí, como atributo propio, tiene definida una tabla de contenidos. Esa tabla de contenidos se llama o está representada por el atributo de content list. Vamos a verlo, a buscarlo. Content list, si ustedes se fijan, es la tabla o la lista de contenido de piezas que están en ese momento sobre nuestro objeto contenedor, y lo vamos a ver. Acá tenemos seleccionado el objeto container, con F8 vamos a ingresar a los atributos y vamos a ver que tenemos definida una content list donde están todos los objetos que actualmente están montados dentro de ese contenedor. Lo que nosotros necesitamos es escribir el contenido de esos objetos dentro de una tabla para después poder tomar una decisión. Para eso vamos a definir que Plan Simulation utilice la variable contenedor que hace referencia al container que viene transitando sobre la cinta y genere el atributo o escriba esa lista en la tabla que nosotros acabamos de crear. Entonces, acá vamos a probar nuestro código breakpoint y vamos a ejecutar el código y vamos a ver lo que está sucediendo. Acá, como no tenemos, claro, en realidad esto lo vamos a revisar más adelante porque no tenemos contenedor para que complete nuestra tabla, ¿sí? Vamos a seguir avanzando un poco y lo vamos a analizar con más detenimiento más adelante. Vamos a generar ahora las decisiones sobre el contenido de la tabla, ¿sí? Y vamos a generar un loop para poder analizar todos los objetos de la tabla y en base a ese análisis poder tomar decisiones. Vamos a decir que utilizar la estructura de que la variable que vamos a utilizar para el loop va a llamar i y va a empezar en un valor de 1 y va a llegar hasta la cantidad de filas que tenga la tabla que nosotros estamos generando. ¿Cómo nos damos cuenta o cómo sabemos cuál es ese atributo? Por ejemplo, yo voy a introducir una tabla y dentro de la tabla tenemos, indicando a los atributos de la misma, tenemos como uno de los atributos de la tabla las dimensiones de la tabla en Y y en X que están ocupadas por valores, ¿sí? Si yo, por ejemplo, a esta tabla hago valores en 5 filas y en 3 columnas y actualizo con F5 los parámetros, voy a ver que tengo xdim toma el valor de 3 y dim toma el valor de 5. Son la cantidad de filas o la cantidad de columnas que contienen valores dentro de mi tabla. Vamos a hacer referencia
a eso para poder hacer el recorrido de la lectura de valores para la toma de decisiones. Entonces vamos a decir que este valor final tiene que ser el de nuestra tabla de contenidos y la cantidad de filas que están ocupadas en la misma tabla. Bien, y vamos a continuar con las condiciones o lo que queremos que ocurra dentro de este loop que vamos a analizar. Vamos a definir una variable, un objeto, una variable obj, que le vamos a dar como valor uno de los elementos o de los objetos de la tabla. Vamos a definir que vaya leyendo todo, o sea, esa variable va a tomar como valor un objeto que esté dentro de nuestra tabla. Vamos a empezar a leer la tabla y vamos a decir que esa variable objeto, obj, que nosotros estamos nombrando, tome valores desde 1, o sea, desde nuestra primera columna hasta i, para poder hacer el recorrido o que tome todos los valores que están dentro de nuestra tabla. Y ahora sí vamos a tomar una decisión. Y vamos a decir que sí. Y es importante, si nosotros utilizamos este tipo de estructuras de control, tener en cuenta que al introducir un if necesitamos un end. Si yo, por ejemplo, introduzco el if y no tengo el end, estoy cometiendo un error dentro de la estructura y voy a tener problemas con mi código. Entonces vamos a decir que sí. Este valor de objeto que nosotros definimos que es el objeto que está montado dentro de nuestro contenedor, tiene como nombre, por ejemplo, pieza A o PA, que son los objetos que están ingresando. Yendo a nuestro source, acá el objeto tiene como nombre PA. Vamos a hacer que Plan Simulation a través del código lo mueva Bueno, acá sin querer yo tenía seleccionada la ventana de 3D y presioné la tecla O. Les comento rápido qué es esto que se enciende o se apaga y ustedes ven como líneas rojas. Nosotros al seleccionar la tecla O yendo a la pestaña de View tenemos la opción de mostrar los obstáculos. Estamos viendo todo lo que representa un obstáculo para los operadores dentro de la simulación. Eso no lo habíamos mostrado y bueno, casualidad apareció, así que es bueno también saberlo. Vamos a continuar con nuestro código y vamos a decir que ese objeto que se llama PA, que está dentro de nuestro contenedor y que está parado en el sensor en el que nosotros necesitamos que salga la pieza, se mueva, como habíamos visto, hacia este conveyor. Vamos a ver cuál es el nombre del conveyor. Si nosotros no lo sabemos o no lo podemos identificar, podemos arrastrarlo y traerlo al código. Cerramos el paréntesis y acá tenemos el final del loop. Y al final nos queda la opción de que una vez que sucedió todo esto, nuestro contenedor se detenga. Vamos a ir viendo, vamos a tratar de analizar qué es lo que pasó con cómo se va configurando nuestro código. Como no guardé los cambios y quise ejecutar el método, Plan Simulation me recuerda que tengo que... Y vamos a ir viendo qué es lo que está pasando. Acá el valor de contenedor está vacío. Cuando en la simulación me dice que no puedo utilizar un valor vacío para detener la simulación. Entonces vamos a ejecutar nuestra simulación y que el código se detenga cuando llegue a ese punto. Vamos a ver lo que está pasando. Nuestro objeto llegó al sensor, la simulación, el código transcurrió hasta la marca que habíamos colocado y tenemos acá, sí podemos analizar con más detenimiento nuestro código. Vamos a ver qué pasó.
tenemos una tabla de contenido que está instanciada, o sea, ya está creada, ya no tiene escrito ningún valor. Vamos a avanzar al siguiente paso y ahora vemos que cambió el color de nuestra tabla y eso es porque ya está escrita. Si nosotros hacemos doble clic sobre el objeto, se nos va a abrir la tabla y esta tabla tiene el listado de todos los objetos que están dentro de nuestro contenedor. Lo vamos a comparar rápidamente. Vamos a ver que nosotros acá tenemos el objeto. Acá tenemos el objeto PA1, el objeto PB1, PC1 y PD1, y son todos los objetos que tenemos listados en la tabla, ¿sí? Entonces ahora en el código lo que sigue haciendo Plant Simulation es analizando lo que nosotros veíamos o las condiciones que le pedíamos y está buscando un objeto dentro de estos cuatro que tenga como nombre el parámetro que habíamos definido nosotros, PA, y acá encontró que el valor de I, o sea, acá definió que el valor de I en el loop es 1 y va a continuar con el loop hasta que encuentre el y saque hacia el conveyor para que pueda continuar la simulación. Voy a quitar este breakpoint y voy a continuar la simulación y ahora nosotros vamos a ver, voy a bajarle la velocidad a este conveyor para que podamos ver los efectos de lo que acabamos de configurar. Podemos ver que a través de una decisión colocada en un sensor nosotros estamos retirando una pieza desde adentro de un contenedor y nuestro modelo sigue circulando sin esa pieza como nosotros lo habíamos configurado. Esto o se puede aplicar para diferentes tipos de decisiones o de configuraciones dentro de nuestro modelo. Es importante que ustedes sepan o vayan conociendo o tomando generar distintas alternativas a las soluciones a través del uso de los. Y es importante también saber que contamos con una ayuda con la ayuda de Plant Simulation que nos va a permitir solucionar o evacuar las dudas que tengamos sobre el uso de todas las funciones que Plant Simulation nos está presentando o nos permite desarrollar. Vamos, ahora que nos está quedando un poquito de tiempo, a ver cómo quedó nuestro modelo de fábrica. Les repito, yo acá no hice más modificaciones que estéticas o visuales al modelo. Cambié, por ejemplo, ustedes ven la diferencia entre estos conveyors y los que están acá. Esto se hace o se puede hacer de una manera muy simple dentro de las propiedades 3D de los conveyors. Nosotros tenemos distintas alternativas de configuración. En la apariencia podemos cambiar la apariencia de nuestro conveyor a diferentes formatos de manera muy simple, preestablecido ya por. Y no pueden hacerlo con la forma de configuración que ya habíamos visto a través de las opciones 3D o modificando el objeto en la ventana 3D. Entonces, esto es un poco lo que quedó de la planta. Si ustedes recuerdan, tenemos la primera zona que definimos y yo acá combiné un conveyor con la entrada para poder hacer llegar las piezas. Tenemos la segunda zona, la tercera zona con la que trabajamos y la última en la que estábamos trabajando el día de ayer y el día de hoy. Esto es importante porque nosotros empezamos, y vamos a hacer un poco de un resumen, empezamos nuestro modelo con 4 estaciones que representaban nuestro modelo a nivel global o para un análisis rápido y pudimos avanzar durante estos 6 días en la profundización de nuestro modelo
y manejando parámetros en distintos niveles y creando condiciones diferentes y también tomando decisiones sobre nuestro modelo a través de diferentes tipos de experimentos que fuimos desarrollando a lo largo de todo el modelo. Entonces, cabe destacar esto como una herramienta importante para el diseño de procesos, ya que Plan Simulation nos brinda desde opciones básicas, técnicas o muy simples, hasta la posibilidad de generar presentaciones para desarrollar a nivel, para presentar nuestro modelo a nivel gerencial. No quiero dejar de el entorno 2D. Hemos trabajado todo hasta ahora en el entorno 3D. Voy a aprovechar estos minutos que quedan para mostrarles cómo se trabaja dentro de un entorno 2D. Si recuerdan, dentro de Model Settings tenemos la posibilidad de configurar nuestro tipo de visualización. Vamos a activar la visualización 2D y vamos a utilizar, por ejemplo, este frame para ver su representación en 2D. Acá, para poder hacer zoom dentro del 2D, tienen que presionar la tecla control y mover la ruedita. Si ustedes se fijan, acá tenemos dentro de este frame todos los objetos representados por iconos. Yo lo puedo mover de un punto, lo puedo mover de manera individual. Yo tengo representados los gráficos en el 3D, también los tengo representados en el 2D. Tengo el Event Controller y si ustedes se fijan van a encontrar que en el modelo 2D hay algunas superposiciones porque el modelo 2D representa o está tomando las posiciones en el frame que tienen los objetos en el modelo 3D. En ese caso nosotros podemos solucionar algunos problemas trabajando con los iconos. A los iconos lo podemos traer para el frente o llevar hacia adelante. Entonces, si yo tengo problemas con la visualización de mis estaciones porque los convenios están superpuestos, puedo adelantar los objetos, puedo a los objetos que yo considero que son prescindibles o no son tan necesarios de visualizar, puedo cambiar los tamaños de los iconos, minimizándolos, o en el caso de que yo considere que son importantes, hacerlos más grandes, o puedo llevarlo a su tamaño original. Tengo diversas alternativas para trabajar con los iconos. Puedo en el modelo 2D insertar, ver si tengo un layout en 2D porque no lo había considerado, pero puedo insertar un layout en DWG dentro de mi modelo y de esta forma tener una referencia para luego poder posicionar los objetos. Puedo modificar los tipos de iconos para poder trabajar con los mismos y puedo generar o ingresar objetos de la misma forma que lo hacía en el 3D, arrastrándolo desde los frames. Vamos a ver cómo se ve una simulación dentro de la visualización 2D. Si ustedes se fijan, acá tengo representados los estados de las estaciones, de estas lucecitas, que son los mismos estados que nosotros veíamos en el 3D. Tengo representados las MU con su icono correspondiente y tengo los operarios trabajando. Entonces puedo analizar también mi modelo desde la visualización 2D. Estoy viendo gráficos. Otra de las formas en la que yo puedo trabajar con Plan Simulation. Muchas veces es más simple trabajar desde el entorno 2D, otras veces no tanto, es preferible trabajar desde el entorno 3D. Para el objetivo que nos definamos, cualquiera de las dos alternativas nos va a arrojar los mismos resultados y vamos a poder nuestro layout o nuestro proceso
desde una manera bastante precisa, como ustedes vieron, a través del uso de esta herramienta. Creo que si me esperan un segundito, estoy buscando un layout para mostrarles. De todas formas, todos estos puntos que nosotros estamos analizando, ustedes lo van a poder repasar o desarrollar en profundidad cuando empiecen a utilizar la plataforma de Mentor y cuando ya tengan descargada la versión de prueba del software y van a poder trabajar o jugar sobre todos estos elementos. Encuentro un layout en este momento. La verdad que transcurrió más rápido de lo que yo pensaba o de lo que creía que nos iba a llevar, así que no sé si queda algo pendiente, Agustín, Nel. Antes de terminar, quiero... Sí, perdón. No, Nico, te iba a molestar si querías compartir de la figura la fecha del lanzamiento del desafío. Están preguntando ahí algunos y están un poquito de eso. A ver un poco cómo vamos más. Nosotros ya terminamos, transcurrimos las clases. El día 4 de junio vamos a realizar el lanzamiento, el día jueves vamos a realizar el lanzamiento del desafío donde le vamos a... Son los temas que tienen que abordar para desarrollar su modelo. De ahí van a tener 30 días para prepararlo. El 2 de julio esperamos recibir todos sus modelos y a partir de ahí un comité va a evaluar, se va a tomar 20 días para evaluar esos modelos y seleccionar a los ganadores en las dos categorías que se plantearon. Cualquier duda o cualquier consulta que ustedes necesiten realizar lo pueden hacer a través de los correos electrónicos que tienen disponibles y si no a través de la ayuda o de la utilización del sitio de Mentor como apoyo para